tal? El día de hoy vamos a ver ciclo de vida de un programa. Para que nosotros arranquemos con nuestro tema, es importante que ustedes tengan en claro algunos conceptos. Entre ellos está el concepto de algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de pasos secuenciales, finitos, precisos, y que cada vez que nosotros ejecutamos esos pasos o repetimos este algoritmo, debemos de obtener el mismo resultado. Desde el momento en que ustedes se levantan de su cama y hasta que se vuelven a dormir, estamos ejecutando N cantidad de algoritmos. Es decir, que los algoritmos están en nuestro día a día, están en nuestra vida cotidiana. Tenemos algoritmos simplemente para levantarnos de la cama. Ustedes realizan un algoritmo para ingresar a bañarse. Ustedes ejecutan un algoritmo. Cuando se están bañando, ustedes ejecutan un algoritmo. Dentro de las características que tienen los algoritmos, pues está el que sea finito, es decir, no podemos tener serie de pasos infinitas, porque si no, no llegaremos a un resultado. Debe de ser preciso, es decir, que los pasos que ejecutemos realmente nos ayuden a resolver las tareas para lograr el resultado. Y bueno, por último, la característica de obtener el mismo resultado. Cada vez que nosotros nos ejecutemos el mismo algoritmo, como ya les mencionaba, vamos a obtener el mismo resultado. Pero bueno, ¿cómo es el ciclo de vida de un programa? Lo primero es que ante nosotros tengamos un problema. Tengamos un problema o tengamos una situación o simplemente tengamos un conjunto de ideas para construir un programa, es decir, un conjunto de actividades que automaticemos. Una vez que tenemos ese conjunto de ideas, pues iniciamos con la definición del problema. Tenemos que delimitar realmente qué es lo que se requiere hacer, hasta dónde va a llegar o hasta dónde tiene que abarcar nuestra solución del problema. Y posterior a la definición del problema tenemos el análisis del problema. Hay que partir en partes, en pedazos, en módulos de ser necesario para encontrar la lógica que dé solución a nuestra necesidad o problema. Una vez que analizamos el problema, pasamos al diseño de solución. En el diseño de solución nosotros, a través de nuestro lenguaje natural, es decir, el español en nuestro caso, vamos a empezar a identificar cuál sería la lógica para darle solución a cada parte que obtuvimos en el análisis del problema. Una vez que ya tenemos esta parte lógica, vamos a la parte de la codificación. Lo que es el diseño de solución, hagan de cuenta que es realmente crear el algoritmo, la parte lógica de cómo vamos a dar solución al problema. Una vez que ya tenemos esa lógica o ese pseudocódigo, pasamos a la codificación. Hay que pasar nuestro lenguaje natural, nuestra lógica natural, pasarla a un lenguaje que la computadora entienda. Recuerden que la computadora no entiende español. Lo que la computadora entiende, pues son pulsaciones eléctricas, es decir, encendido y apagado. Sin embargo, gracias a la evolución que ha tenido la programación, hemos logrado que existan los lenguajes de programación, los cuales nos ayudan a través de sentencias que son del idioma inglés, a pasar toda esa lógica para solucionar nuestro problema a un lenguaje determinado de programación. Una vez que codificamos esa solución, la pasamos a un lenguaje de programación, si pasamos a la siguiente etapa, que sería el de pruebas y depuración. Las pruebas pueden ser desde un inicio, desde escritorio.
De hecho, nosotros empezamos a realizar pruebas desde que estamos en el diseño de la solución. Hacemos pruebas de escritorio en donde verificamos que realmente nuestra lógica tenga un resultado. Ajá. Una vez que ya tenemos el código, que ya lo tenemos en el lenguaje de programación, pues bueno, podemos seguir haciendo pruebas de escritorio o simplemente empezamos con la ejecución del lenguaje de programación. En la ejecución del lenguaje de programación, ya sea que sea un intérprete o un compilador, ahí nos mostrará qué errores tenemos, ya sea lógicos o de sintaxis. Y también hacemos la parte de la depuración. De repente hay sentencias o hay líneas de código que son innecesarias o que son repetitivas. Entonces es el momento en que nosotros podemos eliminar dichas sentencias o simplemente corregir los errores que tengamos para que se lleve a cabo o se lleve de una manera correcta la ejecución de nuestro programa. Una vez que ya realizamos las pruebas y que logramos la depuración, viene la parte de la documentación. Pese a que es un solo programa, si lo estamos pensando como un solo programa, no como un proyecto en general, también nuestros programas necesitan tener documentación. Por lo general, cuando nosotros generamos el código, lo que hacemos es colocar a través del mismo lenguaje de programación comentarios por las líneas de código. En algunas otras ocasiones tenemos documentación en papel o documentación digital de determinados programas. Y por último tenemos la implantación, es decir, vamos a colocar ya nuestro programa, nuestra automatización de la solución del problema en el lugar donde se requiera. Y por último, pues darle mantenimiento a nuestro programa. Recuerden que dentro del mantenimiento, nosotros estamos logrando que nuestro programa sea más eficiente, sea eficaz y que con el transcurso del tiempo nosotros adaptemos cada vez más nuestro programa a las necesidades. Recuerden que hay diversos tipos de mantenimiento. Tenemos el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo y de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, ya sea el prevenir, el corregir o el mantener, pues ese va a ser el tipo de mantenimiento que le vamos a aplicar a nuestro programa. Eso sería a grandes rasgos cómo es el ciclo de vida de un programa. Pero si ustedes lo analizan y lo ven, como estamos viendo aquí en la diapositiva, pues realmente podría ser el ciclo de vida inclusive de alguno de nuestros proyectos, ¿no? De hecho, cuando ustedes tienen una meta por cumplir, pasan por determinadas etapas que sería el ciclo de vida de esa idea o de ese proyecto. Lo mismo ocurre con los programas. Pues bien, una vez que ya vimos en qué consiste el ciclo de vida de un programa, es importante que ustedes tengan en claro qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación va a ser ese conjunto de código que se va a encontrar descrito a través de un lenguaje sencillo, de un lenguaje humano. En este caso, por lo general, los lenguajes de programación están en el idioma inglés. Sería interesante que ustedes sean ahora el parteaguas para algún lenguaje de programación en español. Y el objetivo es de que este conjunto de códigos, de símbolos, me ayuden a expresar la lógica que va a dar solución a mi problema. Estos lenguajes de programación nos ayudan a que nosotros nos podamos comunicar con la computadora. Sería realmente muy difícil el que nosotros estuviéramos programando pues con las pulsaciones eléctricas, con los encendidos y apagados, con el código binario ceros y unos. Por ende, los lenguajes de programación nos facilitan esa comunicación con la computadora. Dentro de los lenguajes de programación, tenemos lenguajes de bajo y alto nivel. Los lenguajes de bajo nivel, o que se consideran de bajo nivel, son aquellos lenguajes que ya son más próximos o que son más, se podría decir, similares al lenguaje que utiliza la computadora. Es decir, un lenguaje máquina, o un lenguaje ensamblador.
El lenguaje máquina, pues ya sabemos, son las secuencias de números ceros y unos. Es el lenguaje propio de cada computadora. El lenguaje ensamblador va a ser aquel que, pues sí, tiene un lenguaje máquina incluido, pero que además agrega códigos parecidos al inglés. Son pequeñas palabras reservadas que nos va a ayudar a comunicarnos con la computadora. Y bueno, por último tenemos el lenguaje de alto nivel. Se considera que es un lenguaje de alto nivel aquellos lenguajes que ya utilizan el lenguaje natural del ser humano. En este caso les mencionaba, la gran mayoría pues es el español. Los lenguajes de alto nivel utilizan un lenguaje más familiar para nosotros, es más alejado de la computadora, pero es más familiar para nosotros, y usa notaciones matemáticas conocidas, ¿no? Es decir, nos ayudan a expresar nuestra lógica y son independientes de la máquina. Ejemplos de lenguajes de alto nivel, pues tenemos C. ¿Cuál otro ustedes consideran que sería el lenguaje de alto nivel? Los que conocen o que llegaron a conocer, Fortran, Pascal, Java, entre otros muchos, ¿no? Porque hay muchos lenguajes de programación y aquellos que utilizan el lenguaje familiar, nuestro lenguaje humano, pues esos son los lenguajes de alto nivel. Recuerden, lenguajes de bajo nivel, lenguaje máquina y lenguaje ensamblador. ¿Hay personas que programan el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador? Sí, sobre todo cuando realizan las instrucciones en microprocesador. Todos aquellos ingenieros que se dedican a la parte de programación de las computadoras, en especial de microcomponentes, utilizan lenguaje máquina y lenguaje ensamblador. Pues bien, una vez que ya sabemos qué diferencia hay entre un algoritmo y un lenguaje de programación y los diferentes tipos de lenguajes de programación, que sea lenguaje bajo y de alto nivel, vamos a ver ahora qué diferencia hay entre un compilador e intérprete. Algunos lenguajes de alto nivel utilizan compiladores, pero algunos otros utilizan intérpretes. ¿Qué diferencia hay entre estos? El objetivo es pasar del programa fuente a la ejecución del programa. Ese sería el objetivo de los dos. Sin embargo, los caminos que toma cada uno, pues es diferente. Por ejemplo, en los compiladores tenemos un programa fuente que es el que ustedes programan a través de un lenguaje de programación. Entre el compilador genera un código objeto, es decir, el código objeto necesita de obtener información acerca de las librerías y está en un intermedio de ser un programa ejecutable, pero tampoco es un programa fuente, está en el intermedio. El compilador lo que hace es que una vez que se compila el programa, encuentra los errores que pudiera tener este programa. Pueden ser errores de sintaxis o pueden ser inclusive errores lógicos. Una vez que encuentra los errores, o sea, hace la compilación de todo el programa en sí, nos van a poner en la pantalla las líneas en donde se encuentran los errores y qué tipo de errores. Se va a esperar a que nosotros corrijamos el programa. Una vez que nosotros hacemos la corrección del programa, vuelve a entrar el compilador en acción, vuelve a revisar que no existan errores. Si hay errores, vuelve a marcar los errores hasta que no encuentre errores. En ese momento el compilador crea el código objeto. El código objeto está libre de errores. Una vez que se crea el código objeto, ahora sí podemos crear el código ejecutable o programa ejecutable. El código objeto aún depende de las librerías del lenguaje de programación. El programa o el código ejecutable no requiere ya de lo que es el lenguaje ni del compilador, ya se puede ejecutar en diversas plataformas. Esa es la diferencia entre un programa fuente, un código objeto, y un código ejecutable o programa ejecutable. ¿Qué es lo que hace el intérprete? El compilador, como les mencionaba, revisa todo el paquete del programa para detectar si existe algún error.
Ujú. El intérprete lo que hace es revisa línea por línea y empieza a traducir y ejecutar la línea. Es decir, no crea un código objeto, crea ya un ejecutable, pero empieza a traducir línea por línea. Una vez que lo traduce, que lo interpreta, valga la redundancia, por eso se llama intérprete, y lo ejecuta, nos manda los errores que pudiera tener la línea. Pero lo que hace el intérprete es línea por línea. Es decir, no se va a esperar a revisar todo el programa para podernos indicar errores y posteriormente ejecutarlo. No, lo hace línea por línea. Aun cuando encuentre un error, va a la siguiente línea, la interpreta y la ejecuta. Ajá. Entonces nosotros hacemos la corrección y de nueva cuenta el intérprete va a interpretar toda la línea. Aún aunque ya la haya interpretado y haya estado bien, no importa. Lo vuelve a interpretar línea por línea, línea por línea. Esa es la gran diferencia que tiene un compilador y un intérprete. El intérprete no va a generar un código objeto. Él ya va a crear o ya va a ejecutar, ya va a crear el programa eh, ejecutable, ¿no? Ya lo ejecuta como tal. El compilador no, el compilador crea todavía un intermedio que es el código objeto. Recuerden, el código objeto necesita todavía de las librerías del lenguaje. Todavía tiene esa necesidad de quién creó el programa. En cambio, el programa ejecutable, no. El programa ejecutable ya es independiente del lenguaje de donde fue creado, de las librerías, y simplemente se ejecuta en cualquier plataforma. Entonces, ya saben, compiladores traduce el código fuente al lenguaje intermedio y produce el archivo objeto, es decir, el código objeto. Y el intérprete, pues el intérprete va a traducir y ejecutar línea por línea del programa. Esa es la diferencia entre compiladores e intérpretes. Eso es importante que lo sepan, chicos, porque de repente puede ser pues alguna pregunta de su examen profesional. Pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar este tema y nos vemos en la siguiente cápsula de clase. Hasta pronto, chicos.